El Barrio en Sintonía presenta Aires de Fiesta. Muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y bueno, ahora vamos con nuestro invitado de honor. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento durante todo este fin de semana porque he estado allí grabando. Bueno, hemos conseguido incluso que a través de YouTube hemos tenido, sumándolo, casi más de 4.500 personas que han estado visualizando pues todo lo que ha pasado, evidentemente en dos partes, una en la iglesia y otra en lo que sería la procesión, ¿no? Y tenemos aquí a nuestro amigo don Pedro de la parroquia de la Almudena. Muy buenas, muy bienvenido. Buenos días, bien hallado. Y gracias por invitarme. Pues muchas gracias a usted por venir. Me he enterado que es la primera vez que viene a nuestro programa. Bueno, a nuestro programa sí es la primera vez, a nuestra emisora. Sí. Y yo, eso para mí, la verdad es que no es un orgullo tener la primicia por primera vez. Eso quiere decir que vamos creando tendencia también. Además es que Pedro, desde la primera llamada que tuve hace 2 semanas con él, que por asuntos de agenda no podía además, fue muy amable, fue educado, se puso a su disposición y ahora que vienen las fiestas, pues que mejor que traerla a él, el protagonista, para que nos cuente en qué han consistido, en qué iba, ¿no? Hombre, pues yo creo que mejor que él nos lo puede explicar porque vamos a hacerlo hoy en dos partes. Una, sí, lo que sería la Almudena, ¿vale? Un poquito que nos explique pues cómo, en qué ha consistido, porque ya ha pasado, ayer se celebró, y luego hablaremos un poquito del Día de los Difuntos. Vamos a hablar de la Almudena. ¿Cómo ha transcurrido durante esta semana? ¿Cómo ha transcurrido? Muy bien. Empezó el día 19, esta semana anterior, no la otra. Sábado, que ahí siempre tenemos antes, dependiendo cómo caden en las fechas, una cena de fraternidad de la Almudena, que se hace después una serenata a la Virgen de la Almudena. Y lo tuvimos y vinieron unas 300 personas y estuvo, pues yo creo que fue un ambiente extraordinario. Después ahí se da el premio del concurso de dibujo a la Virgen de la Almudena, que participan los niños y chavales y jóvenes de la parroquia. Y después pues hace la serenata, cantan los niños por grupos de catequesis y también los distintos coros de la parroquia, el coro de adultos de la parroquia de la Almudena, el coro joven, que es el coro Despojados, el coro de la Hermandad del Rocío de Benidorm, que está también en la parroquia, y el coro de Tramontana, Y estuvieron cantando y estuvimos honrando a la Virgen. Fue un día extraordinario. Eso es el primer acto. El siguiente fue el domingo, que a las 12 tenemos misa y a las 12 menos cuarto hicimos la ofrenda de flores y alimentos a la Virgen de la Almudena. Eso fue la semana pasada. No, la anterior. La anterior. Y ahí pues se presentan las nuevas damas y se da el beso a la Virgen, el beso al escapulario. Uh-huh. Y ya esta semana es el triduo. Triduo que empieza el jueves a las 7 con rosario y después la misa. Y en el triduo primero pedimos por los difuntos el primer día, el jueves, el viernes por los enfermos y el sábado por la familia. El sábado tuvimos por primera vez en la parroquia juegos y mañaneo de la Almudena. Y una buena paella. Y muy bien, muy bien. Y eso, pues nada, estuvimos con los niños y padres, porque son tradicionales, de los de siempre que no se suelen hacer, hemos vuelto a hacer juegos de estos. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. En ese día que yo estuve allí, una de las cosas de las que me enteré, que yo me gustaría ser el reportero, es que se está recaudando dinero precisamente para que los niños, en este caso adultos, adolescentes, vayan a ver al Papa, ¿no? ¿Cómo va esa organización? Sí. Al Papa Francisco, ¿eh? Al Papa Francisco. Cuando estuvimos organizando el hacer los juegos, que ya yo lo tenía previsto varios años, pero no podía ser. Entonces, este año que han podido ser, dijimos también hacer un mañaneo. Entonces, como los jóvenes iban a estar ahí por darles apoyo, dijimos lo que saquemos de los montaditos, de la bebida y de la paella, pues que se lo lleven los chavales, para que les cueste menos el viaje a Roma, porque ahí va a estar todo carísimo. No es igual que ir en otra temporada, es un viaje peregrinación y claro, las familias, mucho dinero. Porque además va a haber mucha gente que se concentre en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y eso quiere decir que todo va a subir, ¿no? De precio. Claro, va a subir mucho más, aparte de lo que hay,
es que estará completamente lleno Roma. Pues seguimos con el domingo. ¿Qué pasó el domingo? Que también lo estuvimos grabando. Explícanos un poquito en qué consiste la ceremonia que se hizo el domingo por la mañana. Es la misa solemne, la gran misa en honor a la Virgen de la Almudena, que es el domingo. Y en principio llevamos unos años haciéndolo en el exterior de la iglesia y dentro. Entonces normalmente hace más o menos buen tiempo y se hace allí, se ponen muchas sillas por fuera y la gente está dentro también, fuera, y dentro se está proyectando, se graba en directo y se está proyectando de manera que pueda estar gente protegida dentro de la parroquia y fuera. Que este año, pues al estar lloviendo, pensamos que sería peligroso hacerlo fuera, entonces hicimos la misa dentro, nos juntamos, apretamos mucho. Entonces ya entiendo por qué tuvimos, en este caso, como lo emitimos en directo, ya entiendo por qué tuvimos más de 1.100 personas que lo estaban viendo. Esa gente que no pudo ir a la iglesia porque siempre lo hacéis fuera, es una, no sé, puedo interpretar que pueda ser algo parecido. Ojalá vinieran las 1.100, pero vamos. Sí que faltó algunos porque fuera había más gente, pero gracias a Dios pues estuvo la iglesia repleta. Una preguntita sobre la cofradía, creo que se llama cofradía, ¿no? Los que organizan la Almudena. La Asociación de las Damas de la Almudena. Exactamente, es que no me salía bien el nombre. ¿Qué fue lo que se pusieron medallas? ¿Eran nuevos miembros que se estaban integrando? Porque eran 8, creo recordar, ¿no? 8 o 6. Sí, más o menos. Sí. Sí, son los nuevos miembros que la semana anterior, el domingo, se presentaron, pero en la misa de la Almudena es donde se le entrega la medalla ya. Entonces ya pueden participar, bueno, ya han acabado la misa y participan en la procesión ya como damas de la Almudena. Wow, eso está muy bien. Y ya luego, ya para terminar la fase del domingo y ya darle paso a Jesús, que está ahí diciendo que yo quiero también preguntar. La procesión fue cortita precisamente por el tema de la lluvia, ¿no? Claro, la anulamos al principio. Yo dije de no hacerlo, consulté un poco con el Consejo de Pastoral de la parroquia, gente del Consejo, y vimos pues, que no era conveniente porque todo daba pues, a entender al 100% de lluvia. Después cambió la cosa y llegamos a la conclusión de hacerla más reducida. Uno de los policías nos aconsejó, nos dijo, podría hacerse así, y nos pareció muy bien. Entonces dijimos hacerlo hacia adelante, de poderla hacer reducida, dando una vuelta a la calle más cercana, y la verdad que fue muy positivo, porque por lo menos tuvimos procesión y cuando estábamos entrando empezó a caer gotas, o sea que fue buena la decisión. Bueno, pues duró prácticamente 1 hora porque se grabó también en directo y tuvimos más de 3.400 espectadores, que también fue un logro bastante importante. Eso, yo creo que las redes sociales ya empiezan a estar, digamos, en la punta de mira de cualquier tipo de congregación y demás, ¿no? Sí. Creo. No, claro, es fundamental, es algo de la sociedad que, utilizado para el bien, es muy positivo. Ahí justamente quería llegar un poco el tema, me lo has dejado muy bien, Francisco, y muy buenas, Pedro. Quería comentarte, la Iglesia desempeña un papel central en la organización de las festividades religiosas en Benidorm, bastante importante. Quería preguntarte, ¿cómo describirías tú ese papel actual, ahora mismo, según el transcurso de los años? Porque yo siempre digo que Benidorm tiene el tamaño de una ciudad, pero la gente de pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías ese papel de la Iglesia ahora mismo en Benidorm? ¿Has notado cambio a lo largo de estos años? Desde que estoy aquí, más o menos igual. Hay una parte que es del Benidorm de siempre y está muy marcado ahí. Después hay mucha gente que ha venido porque Benidorm se ha ido enriqueciendo con gente de todos los lugares, de España y de fuera de España. Y cada uno tiene sus vivencias que enriquecen y que aportan. Y entonces, en el fondo, es mucha gente de pueblo, donde ha vivido pues su espiritualidad, su fe en los pueblos y tiene a lo mejor esa tradición de los padres. Bueno, aquí lo que hacemos es pues continuar cuidando las cosas y aprendiendo mucho, porque lo importante es que la gente pueda conocer a Dios y se dé cuenta que Dios es nuestro Padre, que nos ama y es el regalo más grande que podemos tener, y todo lo demás es acompañar a esto.
Y desde su punto de vista, ¿cómo percibe a los jóvenes en lo que respecta ahora mismo en religiones? Porque sí es verdad que yo he notado mucho que ya ha habido mucha dispersión, que ya no es quizás se cala tanto como antes, pero aquí en Benidorm, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Los ves involucrados? ¿Crees que cuesta un poco más involucrarse? Yo creo que en general no solamente los jóvenes, sino todos, que la sociedad lo que nos lleva es a pensar solamente en nosotros mismos. Y muchas veces Dios molesta porque Dios lo que hace es que nos miremos unos a otros, nos miremos como familia, queramos luchar unos por otros. Y a veces cuando uno te dice, tienes que luchar por tu hermano, tienes que ayudar a tu hermano, y el otro dice, tú no te preocupes, tú haz tu vida, busca tus cosas, todo lo que te interesa, claro, y preocúpate por ti, porque tú tienes derecho a ser feliz. Y ponen en contradicción el vivir en familia con ser feliz, porque ser feliz se está diciendo que es tener cosas. Y es mentira. Y esto se está engañando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente, si está escuchando de una parte todo que se busca a sí mismo, tal, y después se muestra lo negativo siempre, mejor de la Iglesia, y no se dan cuenta todo lo bueno que está, y que tiene, y que se da, pues ¿qué va a hacer la gente? Pues lógicamente no apetece. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la educación que nos dan y que incluso los padres damos a nuestros hijos, porque justamente el domingo cuando estábamos allí yo veía como los niños pequeños estaban, bueno, emocionadísimos cada vez que le hacía una pregunta y bueno, ¿y quién es el Señor? O no me acuerdo exactamente las preguntas, salían, no, yo quiero participar, sin ningún tipo de prejuicio ni nada parecido a la escena pública. Yo creo que tiene mucho que ver la educación que los padres le dan a los hijos, ¿no? El hecho de que quieran participar o quieran participar menos o que simplemente no participen. ¿Cuál sería un poco el enfoque? Que los padres, digamos, le dicen, no les inculcan ningún tipo de religión o de afecto con otras personas, más o menos. Es que son muchísimos los factores que hay. Uno, evidentemente, quien tiene fe lo transmite a los hijos y entonces van acercándose a la iglesia, esto es fácil. Por otro lado, a veces uno pues va descubriendo la fe, no está ahí, y después que se desconoce la tarea en las parroquias. Aquí en Benidorm, por ejemplo, hay actividades, acciones como campamentos, convivencias, que sí que se han hecho, las monjas las han hecho siempre, continuamente y tal, pero a lo mejor a nivel de las parroquias, mejor no tanto. Y cuesta. Nosotros estamos teniendo 3 años que vamos haciendo campamentos. Claro, los niños que vienen encantadísimos. Y si los padres conocieran, pues aún más encantados, porque es un lugar donde se les ayuda a los niños desde la fe, lógicamente, porque es las actitudes del Señor, lo que nos enseña el Señor, a querernos, a luchar, a ser auténticos, a esforzarnos, a trabajar, a saber disfrutar de los momentos buenos también. Pues a partir de ahí se les va educando. Y esto es una pasada. Yo antes de venir aquí me ha costado 5 años en hacer un campamento. Y yo siempre he tenido campamentos en otras parroquias, he tenido hasta 115 niños, de 9 a 18 años. Hablando de la organización un poco de las parroquias aquí en Benidorm, no me acuerdo cuántas parroquias hay, me parece 7, ¿no? ¿Hay una organización entre las 7 parroquias para, digamos, campamentos que se puedan, en vez de hacerlo una iglesia individualmente, lo hagan colectivamente entre las 7 parroquias? Sí, estamos en contacto. Lo que pasa es que a veces los padres tienen miedo. Ahora tienen mucho miedo porque no conocen, tienen que verlo. Y conforme van viendo las cosas, y va muy poco a poco. Entonces, conforme van viendo, pues ya, claro, lo dejan, y conforme se meten más y se dan cuenta de lo que hay, dice, esto es una maravilla. Pero tienen que verlo. Y como está la sociedad, conforme está, y siempre tienes miedo a dejar al niño que le pase esto, que lo que sea, pues cuesta. Pero los que van conociendo les va gustando y va montando. Yo creo que la definición de miedo se llama sobreprotección sobre los propios niños. O sea, el miedo a que le pase simplemente cualquier cosa, y ahí nos lleva la evidencia de que cuanto más lo protege, más posibilidades hay de que le pase algo. Que eso yo creo que es perjudicial. Claro, si es que a veces los niños se les protege en un aspecto y en otro se les deja volar donde tendrían que protegerles más. Y precisamente en el día a día, en jugar, en relacionarse, en que estén así, en que se caigan, que se hagan sangre, que se enfaden, esto, lo otro, eso no pasa nada, toda la vida lo hemos hecho, pero tiene que haber alguien con cabeza que acompañe. El problema no es que un niño se caiga, el problema no es que 2 niños se peleen, el problema no es que un niño humille a otro,
El problema es que no haya un adulto con cabeza que les ayude y les eduque para que el que humille se dé cuenta que eso no se debe hacer nunca. Y el que es humillado, darle las herramientas necesarias para que pueda superar esto. Y que en adelante, si le pasan estas cosas, que no se hunda. Entonces tiene que haber, pues eso, una educación, y todo esto se está quitando, y todo eso en los campamentos se les ayuda. Pues es un problema bastante serio. Es interesante y es un tema mucho a explayar ya respecto a educación, pero para no irnos mucho más allá del tema, ahora que se acerca el Día de Todos los Santos, que ahora mucha gente se acuerda de los familiares no presentes, empieza la Iglesia coge un papel muy importante aquí, porque hay mucha gente que se resguarda justamente en la fe y se resguarda en como recuerdo, ¿no? A aquellos que no están. ¿Cómo tenéis vosotros? ¿Cómo ves tú el papel aquí en Benidorm para el pueblo? La gente, entiendo que acude más que nada en este momento, ¿no? En esta fecha. Sí, son fechas donde la gente suele venir más a la iglesia a rezar, a pedir por los difuntos, y claro, el recuerdo de los difuntos pues hace pues que se acerquen, que mucha tengan emoción, entiendo, entre la gente también, sobre todo. Claro, y una tradición que viene de los padres y abuelos, que es rezar por los difuntos. Y muchas veces tampoco sin controlar mucho, pero se acercan. Porque el significado, por desgracia, no todo el mundo lo tiene en cuenta, ni lo sabe. El significado de, por ejemplo, Todos los Santos. Todos los Santos no es el Día de los Difuntos. Todos los Santos es el día que conmemoramos que hay millones y millones de santos, de gente en el cielo, que no están en los altares. Y que están ahí, porque todos los que están en el cielo son santos. O que no tiene un día en el almanaque. Como que no, sí que tiene ese día. Claro, por eso. Pero vamos, que sí. Ahí se juntan todos los concreto, que no tienen. ahí. Claro, y que muchos de nuestros padres, abuelos y tal, hermanos, hijos, lo que sea, están en el cielo, están disfrutando. Y el Día de Todos los Santos es conmemorarlos a todos y pedir la intercesión de todos. Vale, entonces, perdóname, pero me acabo de enterar de algo que igual que yo, a lo mejor más de uno se acaba de enterar. O sea, no tiene nada que ver el Día de Todos los Santos con el Día de los Difuntos. No. O sea, que son cosas... Salvo que es un día, salvo que normalmente por tradición, como el Día de Todos los Santos es la solemnidad, la gente pues aprovechaba para ir al cementerio porque como no se trabajaba para arreglar los nichos y tal, y las tumbas. Entonces, y se va también ahí, de hecho, tenemos misa en el cementerio antiguo a las 5 de la tarde y en el nuevo a las 12:30, aparte de las parroquias, el Día de Todos los Santos. Pero ese es el sentido, ahí ya vemos y anticipamos que un día, por la misericordia del Señor, estaremos todos juntos y felices, porque esto es así. Este es el Día de Todos los Santos. El Día de los Fieles Difuntos es el día 2, el día siguiente. El día 2 es donde sí que se pide por los difuntos, que también hay misa en los cementerios, en el viejo a las 5 de la tarde también, y en el nuevo también a las 5 de la tarde. Y ese día sí que es por los difuntos, y se pide por todos los difuntos. Suele haber más misas en las parroquias esos días. Entonces la tradición que hay de ir a los cementerios precisamente para arreglar los nichos y tenerlos limpios y ordenados tiene más que ver con el día 2 que con el día 1. Claro, pero como el día 1 es el día libre, pues se va ahí. Y también la tradición pues se trae, pues, en muchos sitios, en muchas casas, se rezaba el rosario en familia, por los difuntos, el Día de Todos los Santos. Pero propiamente el Día de Todos los Santos es ese reconocimiento de que por la grandeza de Dios hay millones y millones que están felices y para siempre, porque nunca van a dejar de estarlo, con Dios. Wow, pues la verdad, mira, hoy me llevo mi propia primicia porque yo esa parte no la sabía y mira, ya sabemos dos cosas, que el día 31 es el día de Halloween, que ahora luego hablaremos de Halloween, el día 1 es el Día de Todos los Santos y el día 2 el Día de Todos los Difuntos. Eso, mira, es la primera vez después de 53 años que me acabo de enterar y eso también es bueno, ¿no? Claro. Bueno, pues yo me gustaría hacer, ya porque estamos ya llegando al límite del tiempo, porque ya sabes que aquí en la radio pues el tiempo es oro, por así decirlo, pero yo con el tema que tenemos de la eutanasia, que cuando hemos hecho la presentación de la eutanasia, me has puesto así una cara como queriendo decir, bueno, ¿de qué se va a hablar de la eutanasia? Quiero un poquito la opinión. Mira, esto es, vamos a ver, dar una opinión con pocas palabras es complicado. Empezar diciendo que la eutanasia se utiliza muchas veces tocándote el corazón y engañando, unos conscientemente y otros con la mejor voluntad del mundo al personal, porque
se empieza a decir, es que ¿cómo vas a dejar que una persona que está sufriendo se vaya alargando ese sufrimiento? ¿Cómo puede ser tan cruel de permitir que esa persona esté manteniéndose ahí, estoy sufriendo, y que sufran todos los seres queridos? Y entonces, ante eso, cualquier persona normal dice, hombre, yo no quiero esto, ni para mis seres queridos ni para nadie. Pero es que esa no es la realidad. No es toda la realidad. ¿Cuál sería? Es que por eso digo que hay muchas cosas. Una breve pincelada. Vamos a ver. En primer lugar, recuerdo una entrevista que Evo le hizo a un médico de cuidados paliativos que tenía, no sé, 25 o 25, no sé, una porrada de años ahí. Y decía que en todo ese tiempo, no sé si había habido 4 o 5 personas en 25 años que habían querido morirse, y después solamente una. Y entonces, porque el tema es que se le dé los medios para que vivan. Y la eutanasia lo que es matar a una persona y hacer que un médico tenga que matar a alguien. Hay posibilidades de cuidados paliativos, pero es más barato matar a una persona que cuidarla. Y lo que no puede ser es que no se esté cuidando, porque tenemos capacidad suficiente para hacer que una persona no sufra y que esté bien, y animarle y ayudarle psicológicamente. Hay gente que yo he estado de capellán de hospital, primero en Vinalopó y aquí también en Villajoyosa, en el Delda y aquí. Y yo recuerdo ir a gente que estaba muy mal, con una alegría extraordinaria. Y gente que apenas tenía nada y a punto de morirse de pena y tal. Entonces, todos esos son cuidados paliativos, también médicamente, para que no sufran. Y entonces no quieren invertir en esto y están engañando a la gente. Es prácticamente imposible. Por las palabras de ese especialista, una persona en 25 años y con los miles de personas que haya atendido, una que al final sí que quería morirse. Y decía al final, bueno, que quiera morirse. Pero, por ejemplo, yo pongo mi caso, vamos a poner mi caso. Y a mí no me gustaría que, llegado el momento en el que yo, imagínate que tengo un accidente, o simplemente porque soy mayor y pierdo la cabeza, he perdido el conocimiento y ya realmente es mi cuerpo el que está aquí, pero mi mente no está. A mí no me gustaría estar como un vegetal que me estén cuidando. Yo he vivido en mi familia, he vivido gente que ha perdido completamente la cabeza, lo ha perdido todo, y ha sido un sufrimiento bastante importante. Yo particularmente, en mi caso, a mí no me gustaría, en este caso, que me mantuvieran vivo. Porque no quieres hacer sufrir a los demás, pero si no te enteras, no te enteras. Pero yo te voy a poner un caso. Yo recuerdo en Crevillente, a mí me impactó. Un hombre, cuando lo conocí, lleva 18 años, Fernando. 18 años postrado. Es decir, no se podía mover nada, no era consciente. Tú le decías tal, parecía que nada. La mujer lo tenía ahí, estaba impecable, ni una llaguita. Cuando llegaba su hija, me decía la madre, dice, cuando llega la hija se oía, vivía en una cueva en Crevillente, una casa cueva de las muy chulas que hay, y llegaba, se oía el motor del coche y decía la mujer, dice, cuando oye el coche se sonríe. Y me decía la mujer, Pedro, hay gente que me dice, ay, si descansara ya, tú podías también descansar. Pedro, eso me hace mucho daño. Entonces, esas son las personas que tienen que hablar. Y cuánto amor que dan. No se trata de que mantener una persona, porque mantener una persona, alargar la vida, innecesariamente, eso es inmoral también. Pero que sea el proyecto, que sea la evolución normal de la vida, porque hay tanto amor. Es que esas cosas no se muestran casos concretos así, para que la gente abogue por la eutanasia, pero hay tantísimos casos donde hay un amor extraordinario y uno no sabe, y hace que las familias vivan unidas, que es extraordinario, pero todas estas cosas no interesan, porque al final es cuestión de dinero, que hay que invertir, y no hace falta invertir. ¿Qué pasaba con el ELA? Pues tenemos que dejarlo aquí prácticamente. Porque... Justamente por eso, para apuntillar lo que acaba de decir, que es un tema muy candente, muy largo para explayarse. Justo lo ha mencionado él al final, el proyecto de ELA, que al parecer se va a aprobar ahora, si se aprueba finalmente, que en principio dicen que sí.
el tema candente que toma el proyecto de que los enfermos de ELA es justamente eso, que los propios familiares muchas veces se endeudan muchísimo a tema financiero porque no tienen esa capacidad económica para estar con alguien, con la persona que sufre, tienen que contratar a alguien, luego tener todo el ambiente en torno, adaptarlo a la persona, y eso al final hace que la propia familia también a nivel económico no pueda sustentarlo, y es lo que muchas personas. Al final, la lucha por el proyecto ELA era justamente eso. Le has tocado tú muchas veces el tema. Al final, el financiero, el no al poco apoyo que tienen, toda esa parte de esa lucha. Pero bueno, son varios factores, ¿no?, los que influyen al final. Claro, y en ese caso son intereses económicos y egoístas, me parece, de nuestros gobernantes. Porque quieren menos problemas, porque quieren tener, por otro lado, sus beneficios en otras cosas. Pues llegamos prácticamente a nuestro minuto de oro. En el minuto de oro en el que me gustaría que usted, en este caso, dijera a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues un poco para que vuelvan a la fe, un poco expresar desde su punto de vista el sentido de la fe o lo que usted crea conveniente, precisamente pues para eso mismo, para que toda la gente sepa pues qué hace la Iglesia, qué hacen aquí en Benidorm según su punto de vista, y atraer pues a esa gente que a lo mejor ya pues está pensando en otras cosas. Yo lo único que puedo decir es que yo he experimentado que Dios está ahí, que no es una cosa muy particular, que razonadamente se ve un poco por el testimonio de los apóstoles que dieron la vida porque eran testigos, no porque tenían fe, sino porque eran testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por eso se dejaron matar ellos y un montón de más gente. Entonces, que mueran tantas personas solamente por dejarse, por decir que es el Hijo de Dios, que son testigos de la resurrección, a mí desde la razón me llega, pero después uno ha descubierto que Dios está ahí. Entonces, lo que puedo decir es que Dios está y que no hay nada más grande y que más felicidad dé. Esto es lo que estoy viviendo y por eso soy sacerdote. Pues muchísimas gracias por haber venido a nuestros micrófonos. Espero que lo podamos ver muchas más veces. Y lo que suelo decir desde siempre, desde Benidorm, con amor. Gracias a vosotros. Bon Radio. Nos gusta que te guste.